bendiga. Y yo quiero transmitir una palabra que nos daba el Señor el día miércoles, que no pude dar porque se nos presentó una situación. Gracias a Dios llegó nuestro hermano Mundo y pudo darles la palabra del Señor. Como pueden ver, algunos hermanos que estaban en esta iglesia vinieron el día miércoles. Luis, Fernanda, Donatiucan, que volvieron a venir aquí. Es con un propósito, ¿verdad, hermanos? Por algo otra vez el Señor los vuelve a traer aquí a casa. Y bueno, gracias por el recibimiento que le dieron, fue de bendición, y pues que Dios nos ayude. Amén. Hoy quiero decirte que hay tiempos que Dios permite en nosotros, que nos detienen, momentos en que el Señor nos inmoviliza. Bueno, de hecho hasta el Señor nos llega a encerrar, ¿verdad? Nos llega como a atrapar ahí un momento para hablarnos. Nos sentimos a veces frustrados o sentimos, bueno, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor nos tiene ahí resguardados, ¿verdad? Atrapados, encerrados. Te preguntarás por qué y para qué. Escucha bien, hermano. Cuando Dios nos detiene y nos encierra, como que nos inmoviliza, como que nos incomoda, el Señor está preparando nuestras vidas. Es parte de una preparación que Dios hace en nosotros. No sé cuántos se han sentido así. Como que nos apretamos, ¿verdad? Como que nos sentimos que Dios no nos oye, o Señor, ¿dónde estás? ¿O por qué me siento así? Es parte de una preparación espiritual que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y te voy a explicar por qué. Cuando el Señor nos tiene así y nos aquieta, nos va preparando para que cuando nos saque de ahí, nosotros podamos enfrentar lo que tenemos al frente. Nosotros podamos enfrentar las cosas allá afuera. Por eso es que el Señor nos prepara en estos encierros, cuando nos aquieta. ¿Y sabes qué hace el Señor mientras tú estás así? Él empieza a preparar el terreno allá afuera. El Señor empieza a preparar el escenario para que cuando tú salgas puedas enfrentar con claridad las adversidades de la vida o las situaciones que te puedas encontrar en el camino. Cuando nos saques, porque ya estás listo para que el Señor te muestre lo que Él preparó allá afuera para ti y para mí. ¿Sí me estás entendiendo? Bien. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que Dios permitió que estuvieran quietos, que Dios permitió que estuvieran encerrados en cisternas, en cuevas, en montes, en tumbas, como la cueva, ¿va? La tumba o el sepulcro de Jesús. El encierro de David en una cueva llamada Adulam. La cueva de Adulam es donde se forman los hombres, donde se forman los reyes. Ahí lo preparó el Señor, en ese encierro, en esa cueva. Ahí lo tuvo el Señor a David para formar en él un rey. La cueva donde metió a Elías era una cueva de preparación para los profetas, para fortalecer a los profetas, para hablarle a los profetas. El monte Sinaí, donde tuvo a Moisés 40 días, también fue para hablarle, para que él escribiera la Torá, para que escribiera el decálogo. Ahí lo preparó el Señor. Cuando bajó del monte, él venía transformado, pudo enfrentar a un pueblo que ya se había corrompido allá a las faldas del monte, y hasta la tumba o el sepulcro de Jesús fue parte de una preparación para que el Señor mostrara su poder. Cuando salió Jesús, el Señor mostró la resurrección, algo poderoso. Los tiempos de encierro, los tiempos de quietud son con un propósito. Dile a tu hermano, es con un propósito, hermano. Todo esto es parte de una preparación que permite el Señor. Mira, vamos a ver un ejemplo. En el libro de los Hechos, hemos leído este pasaje, la vida de Pedro. En Hechos capítulo 12, en el versículo 3 al 5, narra la historia de que fue arrestado Pedro. ¿Por quién? Por Herodes. Di Herodes. Dios lo permitió que fuera arrestado Pedro. Y del capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor: y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
y habiéndole tomado preso, le puso en una cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de ¿qué? De la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado, ¿en dónde? Dios lo preparó a Pedro ahí en esa cárcel. Dios permitió ese encierro de Pedro para poder preparar la vida de Pedro, porque Pedro no se iba a detener. Una cárcel, una prisión no iba a detener a Pedro. Ahí el Señor le habló a Pedro, ahí mandó un ángel, ahí le dijo que iba a salir de allí. Fue parte de un propósito y de una preparación. ¿Me escuchas, iglesia? Esta cárcel, este encierro fortaleció la fe de Pedro, fortaleció la vida de Pedro por las cosas de Dios. ¿Sí me estás oyendo? Jamás se detuvo Pedro. Esa cárcel no lo atemorizó. Esa cárcel, ese encierro, nunca debilitó a Pedro. ¿Me oyes? Y cuando salió de la cárcel, hermano, salió tremendamente preparado para la obra del Señor. Versículo 6 dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció, ¿en dónde? Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndole: ya estás listo, ya estás listo. Así es que levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron a Pedro. Ya estás listo, Pedro. Y ya afuera, Pedro fue otro hombre, más lleno del Espíritu Santo, más lleno de Dios, de convicción, de firmeza y de entrega. Y mira lo que hizo en el versículo 17, pásate al 17. Pero él, ¿sí está ahí, ¿verdad? Haciéndoles con la mano señal de que se callasen, porque lo vieron que ya estaba afuera, que ya había sido liberado. Y cuando lo vieron afuera, vieron a otro Pedro, un Pedro más fortalecido, un Pedro más lleno de convicción, y los calló y les contó cómo el Señor la había preparado, lo había sacado y le había preparado en esa cárcel. Y le dijo: háganle saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió. ¿Qué hizo? Se fue huyendo, se fue a esconder, tenía miedo. No, Dino. Se fue, hermano, más preparado y más listo para seguir y continuar la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él siguió predicando, él siguió anunciando la palabra del Señor. Y a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas, pero es con un propósito de prepararnos, hermano. Mientras tú estás ahí en tu aposento o encerrado en tu casa o pensando en el problema, Dios está preparando el escenario allá afuera, para que cuando tú salgas más fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo salió David del Adulam? Fortalecido, hermano. Ahí dejó a los suyos, dejó a su familia, ahí trabajó el perdón, ahí encontró su identidad y salió más fuerte y se convirtió en el rey de Israel. Esa cueva lo preparó. Tal vez el problema y la situación que estás viviendo es parte de una preparación para ti y para mí. Elías, cuando se encerró ahí, se quería morir, hermano, pero ahí Dios lo preparó y le dijo: tú no te vas a morir, levántate y come y sal de esa cueva y ve a ungir a otro profeta. Esa cueva le dio entendimiento al profeta, le fortaleció esa situación al profeta para salir más fuerte y continuar la obra del Señor. Iglesia, tal vez estés pasando una situación de esas, porque creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos cerrado en el cuarto, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios nos oye, pero no, Dios te está preparando en esa situación. ¿Sí me escuchas? Bien. Pedro fue otro Pedro, más fortalecido en el Señor. Mientras allá afuera Dios ya había preparado el corazón de la iglesia para que recibieran a Pedro. Ya había abierto calzada para que Pedro no se detuviera, para que siguiera predicando la palabra del Señor. Y así pasa con nosotros, amado hermano. Dios permite problemas,
Dios permite situaciones y a veces nos encierra en ese problema, nos encierra en ese pensamiento, pero ahí nos habla. ¿Sí o no? Ahí el Señor toca nuestro costado, ahí Dios nos sacude, ahí nos instruye. Ahí el Señor empieza a vaciar de su sabiduría para que cuando nos saque de ese encierro ya estemos listos para tomar decisiones, ya estemos listos para enfrentar las adversidades de la vida, hermano. Así es que dile a tu hermano, Dios le va a hablar ahí. Usted no se deprima en ese lugar. Escuche la voz de Dios. Y todo se va a hacer más fácil cuando Dios nos prepara. Y sobre todo cuando Dios se encarga de trabajar allá afuera. En el que tú estuviste encerrado en ese problema, en esa situación, Él se encargó de prepararlo todo. De veras, hermano, yo sé por qué te lo digo. Y así pasó con los discípulos del Señor. En el Evangelio de Juan, mira, vámonos a Juan, capítulo 20, versículo 19. Después de que Jesús es sepultado en una cueva, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿estando qué? Estaban encerrados, hermanos, en el lugar, dice, donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto de pie, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Estaban encerrados porque tenían miedo. Tenían miedo. Entonces Jesús aparece en medio de ellos y lo primero que les dice, paz. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Prepararlos. Permitió que se encerraran para que ellos aprendieran a tener paz en medio de los problemas. Te hago una pregunta, ¿tú tienes paz en medio de los problemas? Él permitió que estuvieran ahí, hermano, a puerta cerrada, pero era con un propósito, porque ahí Él iba a aparecer y en ese encierro iba ¿a qué? A poner paz en los corazones de sus discípulos. Ese encierro que Dios permitió era para quitarles el miedo. ¿Cuántos tienen claustrofobia? Ninguno, gloria a Dios. Es bien feo estar en un lugar encerrado. Pero ¿qué tal los problemas? ¿Nos causan esos estragos? ¿Qué tal esas situaciones en las cuales las tornamos difíciles y pensamos que no vamos a salir de ese problema? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, estoy así? Es con un propósito, iglesia. Hace un momento platicaba con Leonardo y decía, todo es un propósito. Todo tiene un propósito de parte de Dios. No sé qué estás viviendo, iglesia. Mira, hermano, yo no sé lo que estés pasando, pero yo lo que sí sé es que muchas veces Dios lo permite. Una de estas partes es que tengas paz. Ten paz. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado a los discípulos, y los discípulos se regocijaron viendo a quién. Señor. Les mostró sus manos, les dijo, yo estoy trabajando, yo no me detengo. Ven estas llagas, ven estos clavos que entraron en mis manos. No me han detenido para seguir haciendo la obra allá afuera. Cuando ustedes salgan de ese encierro, yo ya he preparado el escenario allá afuera para que nadie los detengan a ustedes y sigan predicando la palabra. Con esto Jesús mostró que nunca se iba a quedar quieto. Ni los clavos, ni un sepulcro, ni una tumba pudieron detener a Jesús. La tumba fue parte de la preparación para su resurrección. ¿Salió de ahí Jesús o no salió? Les llenó de regocijo. Versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, batallaban con el miedo, ¿sí o no? Los problemas causan eso. Que te van a embargar, que te vas a divorciar, que mandaste a hacer tus análisis, estás esperando los resultados y tú ya estás atemorizado de que pueda venir algo peor. Paz. Yo decía a mi esposa, de seguro va a haber gente aquí, y había una cola, hermano, que olvídate. Dije, híjole, pensé que nos iban a atender rápido, pero a veces Dios permite eso en nuestras vidas, ¿para qué?
Para aprender a ser ¿qué? Pacientes, hermano. Tolerantes, que tengamos dominio propio, pero a veces tenemos demonio propio, que queremos todo rápido. Pero no es así. Dios, ¿sabes qué? Hasta agranda la cola. Y Señor, oh aleluya, ten misericordia. O venimos en el metro últimamente que no ha quedado bien la línea. Horas, minutos, ¿sí o no? Encerrados ahí en un vagón del metro. Y ahí Dios te está enseñando a que tengas templanza, a que tengas dominio propio, que tengas paciencia. Les he dicho, no le pidas paciencia al Señor, porque te va a mandar prueba. Y una de esas pruebas es que vas a estar formado en la cola, hermano. ¿Dios lo permite o no lo permite? Los encierros, hermano, cuando Dios nos aprecia es porque nos quiere enseñar algo poderoso. Otra vez antes de sacarlos le dice, paz en ustedes. No tengas miedo de ese encierro, no tengan miedo de esa quietud que yo estoy permitiendo, tengan paz. No los puedo sacar de ahí porque todavía hay miedo. No te puedo sacar de esa situación, de esa crisis, porque todavía hay miedo. Si te saco de ahí antes de prepararte, ¿sabes qué? Te vas a equivocar allá afuera. ¿Me escuchas? Él quería sacarlos de ahí llenos de ¿qué? Porque Jesús lo sabía. Jesús sabe que a veces no estamos listos. De veras, hermano. A veces creemos que estamos listos, pero todavía no. Dios dice, espérate. No estás listo. Versículo 22 dice, y había dicho esto, como veía que los discípulos estaban todavía atemorizados, los dota, les da algo poderoso y les dijo, ¿qué? Recibir al Espíritu Santo. Ese encierro les estaba mostrando Jesús que a veces esos encierros, esos problemas, nosotros necesitamos buscar la dependencia del Espíritu Santo. ¿Con quién vas a hablar cuando te encierras? Decían por ahí, hablo con la almohada, hablo con la sábana. No, hermano, habla con el Espíritu Santo. Todo esto lo hizo Jesús para que entendieran que no se iban a quedar ahí para siempre. Que ese problema, que esa situación que estaban viendo sus discípulos no era para siempre. Tu problema no es para siempre. Tarde que temprano va a acabar. Y lo que está haciendo Dios, que pidas ahí la dirección, la sabiduría de Él, pero que sobre todo que seas lleno del Espíritu Santo. Pero mira lo que pasa, me sorprende. Pasaron 8 días. A ver, pásate al versículo 26, por favor. 8, ¿cuántos? 8 días. Una semana después, hermano, estaban otra vez los discípulos, ¿qué? Encerrados. Y con ellos estaba Tomasito. Pero llegó Jesús estando las puertas cerradas. Oye, hermano, seguían encerrados. Les había dotado el Espíritu Santo. Y aquí hay muchos cristianos que el Señor los ha llenado de su Espíritu Santo, que les ha dado sabiduría, pero ¿sabes qué? Siguen encerrados. ¿Cuándo se va a acabar esto? Porque no estás listo para que te saque de ahí. ¿Y qué dice? Llegó Jesús y estando las puertas bien cerradas, otra vez se puso en medio de ellos. Y les dijo, dile a tu hermano, paz, hermano. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la situación que estás teniendo, paz más si estás formado en la cola, paz, debes de tener paz. Tú y yo necesitamos tener paz en medio de las adversidades y de las situaciones que Dios permite. Casi, a ver, estamos 27. Y luego le digo a Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos y acerca tu mano. Métela a mi costado, porque no has creído. Has sido no seas incrédulo. Dios sigue trabajando en nuestras vidas, hermano. Él permite que estemos encerrados, pero Él no se va a detener. Él está preparando el escenario allá afuera. Está preparando el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. No va a ser automático, pero Él va a terminar la obra, porque Él empezó, la va a terminar. No tengas miedo, paz, paz en medio de la tormenta. En este versículo casi les dijo, yo sigo trabajando, ¿qué no ves? Dile a tu hermano, Dios sigue trabajando en usted.
Esto no fue en balde, mi sacrificio no fue en balde. Yo sigo trabajando en tu vida, en tu familia, yo sigo trabajando. Jesús le mandó a decir a Herodes, dile a esa zorra que yo no me voy a detener, que yo voy a continuar la obra que mi Padre me ha encomendado. Jesús no se detiene. Jesús se está deteniendo para que estés tú listo, para que veas lo que Él te va a entregar. Estarás listo para abrazar a tus hijos, estarás listo para el perdón, estarás listo para avanzar. Jesús no se va a detener, hermano. Les dice, no sean incrédulos. Con esa incredulidad no podrán salir de ahí. Jesús trabajó con la incredulidad de sus discípulos en ese encierro. Y mira cómo salieron. Marcos 16:15. Mira, después de que entendieron eso, mira cómo salieron sus discípulos. Y les dijo, ya están listos, vayan por todo el mundo. ¿A qué? A predicar el evangelio. Ya estaban listos, hermano. Ese encierro, esos miedos, esos temores y hasta esa incredulidad Dios la permitió para preparar bien a sus discípulos. Ahora sí estás listo. Ve y pide perdón. Ve y reconcíliate con tu prójimo. Ahora ve y pon en orden tu vida. Oh, Señor. ¿Y qué más? A ver, uno más. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales les van a seguir a ustedes que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya estás listo. Amén. Yo lo permití ese encierro para prepararles, para que echaran fuera demonios, hablaran nuevas lenguas, tomaran en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Me estás oyendo, Benjamín? No te hará daño ningún veneno, ninguna pócima, en el nombre de Jesús. Lo digo a Benjamín porque ayer tomó un pasaje y les echaron perfume a unas mujeres, ¿verdad? Y no era perfume, lo querían drogar. Pero en el nombre de Jesús, Dios nos guardó, llegó a mi casa. Gracias a Dios. Estamos listos, le dijo el Señor. Ya están listos. Miren, ustedes están preparados. Pondrán las manos sobre los enfermos. Sanarán. Sanarán. ¿Estaban listos ya? ¿Tú ya estás listo? ¿Qué te ha enseñado ese problema, ese encierro que Dios ha permitido? ¿Qué te ha enseñado a ti? ¿Estarás listo para salir a hacer la obra del Señor? ¿Estás listo, esposo, para amar a tu esposa? Doy gracias a Dios por nuestra hermanita que pasó, esta hermanita Karina. El 24 de febrero tenemos boda, vamos a ir todos. Se van a casar, hermano. Ayer les di una pequeña plática, bueno, la primera plática no es prematrimonial, bueno, ellos ya van a poner en orden su matrimonio, es una grande bendición. Yo recuerdo cuando conocí a la hermanita, van a decir, no, yo no me voy a casar, yo, ¿cómo cree? ¿De dónde cree que me voy a casar yo? Pues Dios es bueno. Y está bien enamorada, ¿verdad, Ana Karina? Pero todavía tiene tiempo de aquí al 24, hermanita, para echarse a correr, yo le apoyo. Gloria al Señor. O sea que cuando Jesús nos saca del encierro, nos saca de la depresión, nos saca de un problema, de una crisis, de una enfermedad, vienen cosas poderosas porque Él ya preparó el escenario allá afuera. Pero primero nos tiene que enseñar, primero nos tiene que moldear, nos tiene que pulir, nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar y así a salir a enfrentar. La pregunta sería, mira, escucha bien, ¿qué te han enseñado a ti las crisis? ¿Qué te ha enseñado la enfermedad, los problemas, las aflicciones? ¿Te han enseñado a confiar más en Dios? ¿Te han enseñado a tener paz en medio de estas crisis? ¿Qué te ha enseñado el problema, hermano? ¿A salir más fuerte? ¿A poder enfrentar? ¿A poder encarar? Mira, vámonos a Génesis. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Génesis 7:1.
¿Cuántos conocen la historia de Noé? Gloria a Dios, qué bueno. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa, ¿en dónde? Ahí se van a encerrar ustedes. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuánto tiempo fue? 40 días encerrados. Tú y tu familia van a estar encerrados en un arca. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación maligna y perversa. Lo encerró en una arca. ¿Por qué? Porque había un propósito. Los problemas familiares que nos encierran, que nos enclaustran, también Dios lo permite, porque después nos va a enseñar cosas maravillosas. ¿Sí me estás oyendo? Ese problema familiar, tus hijos rebeldes, tus hijos viciosos, tus hijos que a veces se levantan en contra de los padres, a veces también Dios lo permite y te encierra con ellos. Y Señor, ¿qué está pasando? Porque Él te va a enseñar algo poderoso. Mira el versículo 6. Mira, ahí está Noé con sus hijos. No son los ¿Era Noé de cuántos? 600 años. ¿Cuántos años tenía Noé? 600. ¿Por qué vivía la gente tantos años, pastor? Ahora, ¿cuánto viven más máximo? 80, 70, 80, bueno, hasta de 40, 50 están muriendo, hermano. ¿Sabes por qué va decayendo ¿sabes por qué muere más gente más joven? ¿Y por qué va decayendo esta bendición que Dios nos dio desde un principio? Por el pecado, por la maldad, hermano. Por eso la gente vive menos, por el pecado que ha entrado en esta generación maligna y perversa. Si no viviéramos 600 años, 600 años con mi esposita, hermano. Es que cumplo 500 años con mi esposa. ¿De qué se ríen, hermano? Pues gloria a Dios. Que aguante, diría. Pero bueno, eso no es otro tema. Era de 600 años cuando el diluvio, ¿qué? De las aguas, Vino sobre la tierra. ¿verdad que había un propósito por lo cual le dijo, métete ahí? Había un propósito de parte de Dios. Versículo 7 dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Dios estaba permitiendo que estuvieran encerrados 40 días, porque iba a venir, ¿qué? Había un propósito. Ese problema familiar, matrimonial, que Dios permite que estén viviendo esas situaciones con un propósito. ¿Me escuchas? Dios permitió que no estuviera encerrado tanto tiempo. Escucha, ¿sabes qué iba a hacer el Señor? Se iba a encargar de lo que no pudo hacer Noé. Noé predicó, ¿cuánto tiempo predicó Noé? 100 años estuvo predicando Noé, hermano. ¿Y la gente entendió? No. Entonces ahí fue cuando el primer propósito de Dios era limpiar de la maldad lo que Noé no pudo limpiar. Y lo que Noé tenía que hacer era primero estar encerrado con su familia arreglando los problemas. ¿Ya arreglaste los problemas con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Ya te pusiste a cuentas? Hazlo, porque Dios está preparando el terreno allá afuera para cuando salgas tú y tus hijos encuentren una grande bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios se encargó de hacer lo que Noé no podía: limpiar lo de allá afuera. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Qué problema tienes tú, hermano? ¿Qué problema familiar tienes? Porque vaya que los problemas familiares nos encierran y Dios lo permite hasta que lo arregles. Y ya cuando lo arregles ya vas a estar listo. Capítulo 8, versículo 15. 8:15 de ahí de Génesis. Entonces habló Dios a Noé y le dijo: ya estás listo, sal del arca, tú y tu mujer. Ya están listos. Ya se pusieron a cuenta, ya se pidieron perdón. Se aman como nunca se han amado. Esa palabrita como que no sé. Ya están ustedes listos y también tus hijos están listos. Ya te honran tus hijos, ya están tus hijos contigo, ya te apoyan tus hijos. Y las mujeres de tus hijos, ya tus nueras,
también te honran. ¿Están listos? Salgan. Y cuando salieron, ya todo estaba listo allá afuera. Me he dado cuenta que los hijos hoy en día, hermano, son bien duros. ¿Sí o no? Sí. Duros, hermano, no sé qué les pasa. Yo le dije a un joven, yo no te he hecho nada. No, hijo, pues yo no te hice. Sí, pero pues tú ya, ¿qué quiere? Nada, hijo, no, saludarte. ¿Qué le pasa a la generación hoy en día de jóvenes? Se están amargando, hermano. Están creciendo con complejos, con traumas, con inferioridades. No honran a los padres, no ayudan a los padres, no le dan a los padres, no los honran, hermano. Y qué tremendo, porque la consecuencia no es para el padre. ¿Para quién es? Para el hijo. Ese dicho, honren a sus papás, llévenle algo a sus padres, hónrenlos con el fruto de su trabajo y serás prosperado en todo tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Y por qué? ¿Ya estaba listo Noé con su familia? Todos los animales que estaban contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, porque ya está listo el escenario para que fructifiquen y se multipliquen. De la tierra. Sí. Ya está listo, el Señor ya preparó allá afuera. El encierro que tú estás viviendo se va a acabar. Amén. ¿Qué más dice el 18? Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, ya estaban listos. Dios permitió un encierro de 40 días para trabajar con ellos. ¿Cuánto tiempo estás pasando que tú dices, Señor, no puedo salir de esto, no veo tu bendición? Porque todavía no estás listo. Dios primero quiere poner paz, después entendimiento, después sabiduría, te quiere moldear y pulirte para que cuando tú salgas te puedas multiplicar y fructificar. Pero primero, ¿qué queremos hacer? Primero multiplicarnos y fructificar y tener lana, y ya para encerrarme, ¿no? No es así. Hermano, ¿no crees que ya es tiempo de estar preparados para enfrentar lo que hay allá afuera? ¿No crees que es el tiempo de ese encierro que Dios permite, de ponernos a cuentas? De ser hombres fieles, capaces y comprometidos con Él. De ser mujeres sabias, mujeres inteligentes, virtuosas, que le levanten la mano a su marido. ¿No crees que es ese tiempo? ¿O crees que todavía es el tiempo de encerrarnos a pelear, a discutir, a despedazarnos, a destruirnos? Yo creo que no. Mira Génesis 37, 23 y 24. Rápidamente. Génesis 23. ¿Sí dije 23? 37, 23, mira. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José ¿qué? Su túnica, la túnica de colores que tenía sobre de sí, y le tomaron y le echaron ¿en dónde? Y Dios lo permitió, que lo echaron en una cisterna. ¿Qué te ha hecho tu familia? Dios lo ha permitido. Que te roben, que abusen de ti, que te timen, que te quiten tu túnica, que te quiten tu herencia, que te quiten lo que te tenga que quitar. Dios lo permite con un propósito. Y ahí estaba José. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero ahí lo preparó. Porque cuando lo preparó desde ahí en esa cisterna, José se convirtió en el príncipe de Egipto. Ahí Dios lo moldeó, ahí Dios lo pulió, ahí Dios le explicó por qué estaba ahí. ¿Sí o no? ¿O se quedó en la cisterna? Y dice el versículo que sigue, 24, y le tomaron, le echaron la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Dios permite sequías, encierros con un propósito. ¿Quién fue José? Amén. Voltea a ver al que tienes a tu lado. Dios tiene un propósito para él. Dios tiene un propósito para él. No lo dudes, de veras tiene un propósito para él. Y quizás digas, ¿cómo? No lo veo, no lo vislumbro, porque Dios lo está preparando. Voy a terminar. Génesis 15. Un último ejemplo.
15:1 de Abraham, mira, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová, ¿quién? A Abraham en visión y le dijo, no temas, Abraham, soy yo tu escudo, tu galardón, tu premio, tu recompensa, será de grande manera. Y respondió Abraham, ay Señor, ¿dónde está? ¿Qué me darás si yo ando sin hijo y mi esclavo, el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Yo no veo nada. Y dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, no tengo familia, ¿en dónde están tus bendiciones? Y aquí que este heredero, mi heredero, un esclavo nacido en mi casa, ese será mi descendiente. Y luego vino a él palabra de Jehová y le dijo, no te heredará sino tú tendrás un hijo. Pero él ya no lo creía, tenía 90 años. Era imposible que tuviera un hijo. Él decía, ¿dónde está el hijo? Tengo puros esclavos. No ha pasado nada, Señor, porque tu promesa ya pasaron 10 años y yo no veo tu promesa en mi vida. ¿Por qué no se lo daba? Que no estaba preparado. No estaba preparado para ser padre. Y vaya cómo batallamos nosotros. ¿A poco estuvimos preparados para ser padres? Ayer hablaba con una mujer y decía, oye hijita, ¿para qué quieres un esposo? Ahorita te faltan... Tengo 40 años, pues no estás preparada, van a pasar 50 años y pues Dios no te lo va a dar hasta que estés lista. ¿Para qué se quiere un esposo? ¿Para qué quisiste un esposo? Para amarlo. Para amarlo. ¿Y si lo estás amando? Sí, aprendí. Pero sí. ¿Para qué quieres una esposa, Mauricio? ¿Y si lo estás haciendo, hijo? Estar con ella todos los días de tu vida, compartir logros, victorias, también compartir tristezas. Oye, hermano, esa es una grande bendición. Y Abraham no estaba listo. Y mira lo que hace el Señor. Lo sacó y le dijo, no te lo he dado, pero ya estás listo para que seas Abraham, el padre de multitudes. Ya estás listo. El tiempo que no te dio un hijo es porque no estabas preparado, pero ahora estás preparado. Y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ya estás listo. Mientras estabas encerrado en tu tiendita y mientras estabas ahí enclaustrado, yo estaba preparando el terreno allá afuera para que tú seas un buen padre. Todas las equivocaciones que hemos tenido como padres nos han servido, Sí. nos han mejorado como padres, hemos crecido como padres y Dios lo permitió. Ya estamos listos. El encierro de Abraham le sirvió para ser el padre de la fe. Hermano, cuando Dios permite tiempos de encierro, tiempos de quietud, de enclaustramiento, en tu cuarto, en tu habitación, te detiene para que salgas de ahí fortalecido. Para que puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y tú estés listo para salir allá afuera. A su pueblo lo encerró en un desierto 40 años, no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y se pusieron a dar vueltas en círculo por un desierto caluroso, por un desierto peligroso, pero Dios lo permitió. No estaban listos. A Pablo lo metió en una cárcel, a Jesús en un sepulcro. ¿Cuántos días? 3 días. Pero escucha, Moisés salió rejuvenecido de ese monte. Jesús resucitó. José fue el príncipe de Egipto. David fue el rey de Israel. Tiempos de preparación, iglesia. El pueblo estaba listo para entrar ya a una tierra prometida después de 40 años. Pablo fue el perito arquitecto de la iglesia, pero estuvo en cárceles. Y Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Termino con Juan 11:43. Pero antes de leerlo te pregunto a ti, ¿tú ya estás listo? ¿Qué te enseñó ese problema? ¿Qué te enseñó esa crisis? Ese encierro en lo cual tú dijiste, Señor no me escucha, el Señor no me oye. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué te enseñó? Escucha lo que te dice el Señor. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Ya estás listo?
Todos los que estamos aquí hemos vivido situaciones difíciles. Con algunos, yo he estado con ellos viviendo situaciones críticas, situaciones peligrosas, situaciones, hermano, en las cuales cualquiera se quiebra. Pero ahí hemos aprendido algo bien grande, a estar más juntos. Amén. Aleluya. Sal fuera en el nombre de Jesús. Si tú todavía te sientes ahí, creo que el Señor ya te pulió, ya te moldeó, porque estamos en un tiempo en cuando Cristo viene y la iglesia ya debe de estar lista y preparada para cuando Él aparezca en las nubes. Te hago una pregunta, ¿estás listo? Sal fuera en el nombre de Jesús. Cierra un momento tus ojos.